Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase pasada. La clase pasada, ¿cierto? Hicimos un pequeño repaso teórico de todo lo que era teorema muestreo y filtro anti-aliasing, que está en la pizarra que les subí al Canvas, ¿cierto? Y empezamos a ver los ejercicios ya más numéricos / teóricos que nos dejó el profesor Pessoa. Ahí alcanzamos a ver uno en la clase pasada y ahora vamos a ver los otros 4 que quedan. Hay 2 que son bien cortitos. En verdad hay 3 que son bien cortitas, son de más o menos teoría más que nada. Entonces, vamos a empezar con la pregunta 2, que son taxonomía de señales, que es para que tengan más o menos claro los conceptos y las palabras y cómo pasamos del mundo real, por así decirlo, a idioma de señales. Mira, aquí la pregunta dice, considere las siguientes categorías para las señales. Tenemos monocanal o multicanal, ¿cierto? Unidimensional, multidimensional, continuo discreto, cuantizadas o análogas en amplitud. Clasifiquen las siguientes señales en una de las más o más de las categorías. Y nos dan 5 distintas opciones, ¿cierto? Por lo que tenemos las siguientes opciones. Vamos a ver. La primera opción que tenemos, ¿cierto? Es precio cierra la acción en Bolsa de Santiago. Ahí nos preguntan si este valor sería monocanal o multicanal, ¿cierto? Acá para ver en si es monocanal o multicanal, yo trato de enfocarme en cuáles son mis variables de interés de lo que yo quiero medir en la señal, ¿cierto? Yo relaciono, por ejemplo, monocanal, ¿cierto? Un canal. La forma más fácil de verlo yo es, no sé si se acuerdan de las teles antiguas de las que tenían los coloritos, como el blanco, amarillo y rojo creo que eran para las dos señales de audio y el video. Y esa tenía 3 canales. Entonces yo, ahora, bueno, ahora es solo uno de audio y video en verdad. Entonces, mi multicanal, ¿cierto? Más, más mayor a un canal, ¿cierto? Entonces yo esto lo veo como, por ejemplo, si queremos tener video, audio, etcétera, información, y acá yo lo veo si queremos, por ejemplo, solo audio. Lo conectamos solo los audífonos, por así decirlo. ¿Ya? Así lo veo yo cuando veo este monocanal multicanal. Entonces, cuando hablamos del precio cierre las acciones de la Bolsa de Santiago, que es lo único que nos interesa en nuestra señal, es cuánto vale la bolsa, ¿cierto? Es solo una cosa, por lo que vamos a tener una señal monocanal simplemente, ¿ya? Porque solo nos interesa una cosa de las acciones de bolsa. Ahora, si fuera el precio de cierre de las bolsas y el número de bolsas, ahí sería multicanal porque tendríamos dos cosas de interés, ¿cierto? Dos señales. Ahora, unidimensional, multidimensional, aquí también es unidimensional, ¿cierto? Porque es simplemente dinero, ¿cierto? Puede ser dinero por día, no sé. No sé qué unidad medida uno puede ver, lo que le interesa. Después hay que ver si es tiempo continuo, discreto. Por lo general vamos a trabajar con discreto. Vamos a poner discreto. Los tiempos continuos tienden a ser, ¿cómo explicar tiempo continuo discreto? ¿Qué ejemplo sería tiempo continuo los que estamos acá? Sería mejor verlo con un ejemplo. Aquí son casi todas discretas. Ya, pero vamos a ver discreto acá porque son valores discretos lo que estamos viendo, ¿cierto? Si los valores no son discretos, por eso que si lo número entero acá, son valores discretos, ¿ya? Cuando trabajamos con continuos, es que estamos trabajando con valores, ¿cierto? Que están dentro de los reales. Esa es una forma de definirlo.
¿ya? Discretos por lo general son valores enteros, sin decimales, y continuos van a ser valores con decimales, ¿cierto? Valores reales. Y luego preguntan, ¿cuantizadas o análogas en amplitud? En este caso vamos a trabajar con análogas. No sé si vieron la definición de cuantizado y análoga. No sé si vieron cuantización un poco con el profesor ya. Hay algunas preguntas de cuantización. ¿No? Pero Sí, en esa es el la... caso subió ¿Sí la algo de vieron? condición. Ah, ya. Ya se lo vio. Excelente. Bueno, después de esto tendríamos películas cinematográficas, ¿cierto? Ya voy a hacer las primeras dos o tres. Y las últimas dos las voy a dejar para que practiquen un poco en la casa, ¿cierto? No sirve mucho que haga todo el ejercicio yo. Tenemos una película cinematográfica, ¿cierto? Ahora, como bien decíamos antes, como una definición de monocanal multicanal, una película cinematográfica va a ser multicanal, ¿cierto? Porque tenemos canales de audio y canales de video. Sí, señora de interés. Va a ser multidimensional, ¿cierto? Por lo mismo, tenemos varios canales, va a tener múltiples dimensiones. Va a ser de tiempo discreto y va a tener amplitud, amplitud cuantizada, y va a ser cuantizada en amplitud. Bueno, como bien pueden ver, veo medio fomite, un poco fome este ejercicio, que son definiciones nomás y hay que ir repitiéndolas. Así que las 3, 4 y 5 se las voy a dejar a ustedes para que las vayan viendo. Y si es que tienen dudas o quieren revisarlas, me pueden conversar, ¿cierto? Esta pregunta me sirve más porque es un poco más teórica y tiene más un cálculo que es importante que ustedes hagan, ¿cierto? Que es el cálculo que tiene que ver con la resolución, el bitrate y la frecuencia máxima que aparece en la señal digitalizada, ¿ya? Esto es muy importante. Los demás son definiciones que tienen que practicar ustedes en la casa, no sirve nada que yo las vaya pensando. Entonces acá nos ponen una señal sísmica cuyo rango dinámico es de 1 volt. Si esta señal se muestra a una tasa de 20 muestras por segundo y se usa un conversor AD de 8 bits, análogo digital, nos preguntan por el bitrate de la señal digital, determinar la velocidad de señal digitalizada y cuantizada, la resolución en volts que tiene la señal digital y la frecuencia máxima que aparece en la señal digital. Entonces, primero nos preguntan por el bitrate. Ya, la forma más fácil de sacar bitrate acá es simplemente multiplicar la cantidad de bits por muestra por la tasa muestreo. Aquí tenemos una tasa muestreo, tasa de muestreo, de 20 muestras por segundo. Voy a poner ms, ¿ya? MU, muestras por segundo. Y luego tenemos una cantidad de número de bits usados de 8 bits, ¿cierto? Entonces vamos a tener tu bitrate, que es R, ¿cierto? Va a ser el 20 muestras por segundo por el 8, que son los bits que se van a utilizar por muestra. Se nos van a ir las variables de las muestras, ¿cierto? Y nos van a quedar 160 bits por segundo, ¿ya? Y eso va a ser el bitrate de la señal. Es súper simple el cálculo. Si tienes la tasa de muestreo y tienes la cantidad de bits que se usan por muestra, los multiplicas y te da el bitrate de la señal. Significa que nuestra señal va a tener 160 bits cada segundo. ¿Ok? Súper simple. Luego la resolución que nos dan a nosotros, la resolución va a ser básicamente
el número de divisiones que puede dar en el rango dinámico que tenemos nosotros, ¿ok? Usando claramente b bits. Entonces acá tenemos un rango dinámico de 1 volt en nuestro rango dinámico. Voy a poner como RD. Y nuestra resolución, que es R, va a ser simplemente el rango dinámico sobre 2 elevado a bits, ¿cierto? El número de bits que usemos nosotros. Nuestro rango dinámico es 1 volt. Vamos a tener 2 elevado a 8, ¿cierto? Que es lo que está haciendo nosotros. Y eso nos va a dar un valor de 0.0039 volts. ¿Ya? Este valor de acá va a ser adimensional por si acaso. Adimensional. ¿Ya? Acá vamos a tener una resolución de 0.039 volts. Entonces, estos son los números de divisiones que vamos a tener en el rango dinámico para el número de bits que tenemos. ¿Ya? Ahora, entre más bits tengamos, más chica va a ser la resolución. Esto es siguiendo esta fórmula acá. ¿Ok? Y viceversa. Entre menos bits tengamos, más grande va a ser la resolución que vamos a tener. ¿Ya? ¿Se entiende estas dos primeras preguntas hasta ahora? Son cosas bien simples de calcular, pero hay que saber calcularlas. Y luego vamos a tener la frecuencia máxima que aparece en la señal digitalizada. La frecuencia máxima que va a aparecer acá, simplemente la mitad de la frecuencia de muestreo. Frecuencia de muestreo partido en 2. La frecuencia de muestreo ya teníamos que era 20 muestras por segundo, entonces va a ser 10 Hz. ¿Cierto? Porque es el 20 de onda. Y ahí calculamos los tres parámetros de interés que tenemos nosotros, ¿cierto? El bitrate, que va a ser la tasa de muestreo por la cantidad de bits que tenemos nosotros por muestra. La resolución, que es el rango dinámico de nuestra señal, ¿cierto? Sobre 2 elevado al número de bits que tengamos. Y la frecuencia máxima, que simplemente va a ser la mitad de la frecuencia muestra. Ahora, ¿por qué la frecuencia máxima es esto, cierto? Porque tenemos que cumplir el teorema. Estamos asumiendo que el teorema de Nyquist. Asumimos que si estamos muestrando a 20 muestras por segundo, no vamos a tener una frecuencia mayor de 10 Hz en nuestra señal. Tenemos una frecuencia mayor a 10 Hz señal, vamos a muestrear incorrectamente, ¿cierto? Y vamos a dejar embarradas, por así decirlo. Ahora también cabe notar que si el rango dinámico es de 1, significa que la amplitud de la señal va de menos 0.5 volt hasta 0.5 volt. ¿Ya? Porque esos dos se suman y después, bueno, en verdad se restan. Y llega a 1 volt. Y queda como 0.5 menos. Y se da un volt. Entonces, esta señal que tendríamos nosotros, rango dinámico, sabemos que llega hasta 0.5 acá y aquí abajo hasta menos 0.5. Y de ahí va a ir moviéndose nuestra señal. ¿Ok? ¿Entiendes este ejercicio? Si no se entiende algo, me dicen y lo explico de nuevo. Si no, avanzamos con el otro. Por mí bien, Jonathan. Vale. Vamos a seguir con el otro, lo tengo acá abajito. Voy a subir la pizarra actualizada porque no tenía todos los ejercicios la pizarra anterior que le subí. Ni tampoco lo que tengo anotado. Voy a dejar esto. Por supuesto. Alguien me escribe. Ok, vamos con la pregunta 4. Una pregunta muestreo, ¿cierto?
Esta es una pregunta clásica que yo la he visto en no sé cuántas tareas y en no sé cuántos test, y no sé cuánto. Estoy aburrido de esta pregunta, si les soy honesto. La he visto en todas partes. Así que si les sale en la tarea esta pregunta, de verdad no me sorprendería. Porque ya la he visto en los últimos 3 años, creo, entre los archivos que me mandan los años pasados y la vez que yo di el ramo, lo he visto muchas veces. O sea, acá nos preguntan, considera el espectro de potencia, ¿cierto?, de un diagrama Bode. Esto significa que esto es una señal a la cual le hicimos una transformada Fourier, ¿cierto? Fourier de señal. De una señal continua, como se muestra en la figura 2. Dibuja el espectro de señal muestrada si la frecuencia de muestreo es Fs de Fs igual a 1 más A de Fm, donde A está entre 0 y... Entonces digamos que nuestra frecuencia de muestreo va a ser igual a 1 más A Fm. Y tenemos que nuestro A está entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que vamos a los límites de nuestra frecuencia de muestreo. O sea, vamos a tener que Fs mínimo va a ser igual a Fm y Fs máximo va a ser igual a 2Fm. Quiere decir que Fs va a estar dentro de estos intervalos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que primero que nos damos cuenta de aquí? Porque nos preguntan, ya, dibuje el espectro de señal muestrada, o sea, hay que ver la señal muestrada. Siempre que hablamos de señales muestradas, lo primero que nos preocupamos es, ¿esto cumple sí o no el teorema de Nyquist-Shannon? Ahora, cuando hablamos de frecuencia, el teorema de Nyquist-Shannon dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual, tiene que ser mayor en verdad, cerrado, tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia más alta de nuestra señal, que en este caso va a ser F. Ahora, si nos damos cuenta de los rangos que yo definí para mi frecuencia muestra, nos damos cuenta que esto no se cumple. Porque para A dentro de 0 y 1, el mayor valor de frecuencia que vamos a llegar en la frecuencia muestrada es 2 veces F. Y esto no va a ser suficiente para que se cumpla este teorema. Vamos a tener copias del espectro y va del aliasing ser bien feo. Ahora no voy a dibujar esto porque soy medio malo dibujando, pero tengo un dibujo aquí. ¿Dónde está mi dibujo? Que lo voy a pegar. Entonces, si dibujan el espectro, les va a dar algo así. No les voy a... ya. Ahora, ¿por qué se produce esto? Entonces, se generan porque se empiezan a generar copias del espectro original en todos los múltiplos de Fs, ¿cierto? Tal y como lo mostramos anteriormente, donde estaba por acá. Entonces, cada Fs se van haciendo copias del espectro, ¿cierto? Igual que aquí en esta foto de aquí. ¿Ya? Y al sumar todas las copias, ¿cierto? Laterales a la copia central, ¿cierto? El espectro va a dar esta línea roja, ¿de? Que es el doble del espectro original. O sea, básicamente van a empezar a sumarse, va a empezar a quedar todo este espectro más arriba. Va a quedar así. ¿Ok? Y esto es porque no se cumple el aliasing. Entonces, cuando tienen preguntas de espectro y de muestrear, lo primero que ustedes tienen que ver es si es que se cumple o no, si es que se cumple o no el teorema muestrado. Porque si se cumple, lo único que tienen que hacer es fotocopiar básicamente esta señal a los lados cada cierto n veces fs, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia entre todos los puntos va a ser fs siempre y cuando fs es mayor que 2 veces la frecuencia, que es la foto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 0, después vamos a tener una 2fs, ¿cierto? 0 fs, 2 fs y así, 3 fs, y así copiando.
Entonces acá como se produce aliasing, se produce esto, y se empiezan a sumar las señales y se empiezan a montar una arriba de la otra, y ahí queda esta línea roja que tenemos acá dibujada. ¿Ok? Esas son las copias laterales. Y eso es todo para este ejercicio. Bien cortito, bien simple. Un ejercicio que casi siempre se pregunta. Me acuerdo bastante de esta fórmula de aquí. Al profe le gusta harto. Si la frecuencia muestreo es esto, y A es esto, ¿se cumple el aliasing, sí o no? Le gusta mucho esta ecuación de acá con esa pregunta. Para que lo tengan en cuenta en las futuras tareas. ¿No? Tengo 20 minutos para esta pregunta que es un poco más larga. Acá muestreo y cuantización de señal. Acá tengo que hacer un poco Simulink, entonces tengo el más lado abierto ahí también. Ahí. Entonces, acá me dicen una tarjeta de adquisición de datos muestrea y cuantiza la señal análoga del voltaje. Y esta es la señal análoga que tenemos, ¿cierto? Una XADT, 3 cosenos 2pi600t más 2 cosenos de 2pi 1800. Acá tenemos cuatro preguntas, ¿cierto? Uno, determinar la frecuencia de muestreo mínima, que es la frecuencia Nyquist que debe utilizarse. Si el sistema se muestra usando el doble de esta frecuencia. Determina la frecuencia normalizada de las señales coseno. Entonces comencemos con esto. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las frecuencias de nuestras dos señales acá? Voy a ver la señal. Vamos a tener que mirar red, ¿no? La señal análoga tenemos que hacer 3 cosenos 2pi600t a 2 cosenos 2pi1800. Entonces, ¿cuál es la frecuencia mínima de Nyquist que tenemos que hacer? Bueno, básicamente mínimo tenemos que hacer 1800 por 2, ¿cierto? Que es la frecuencia máxima. La frecuencia máxima de la señal. Va a ser la frecuencia muestreo que cumple Nyquist. Entonces tenemos que hacer un mínimo de 3600. ¿Sí? 3601 si quieren hacer más exacto, pero mínimo de 3600. ¿Okay? Entonces tiene que ser mayor a esto. Que se muestrea al doble de esta frecuencia, ¿cierto? Que es la otra pregunta que nos están haciendo, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta era cuál es la frecuencia mínima de Nyquist. Si el sistema se ha mostrado usando el doble de esa frecuencia mínima, es decir, si muestreamos, vamos a poner FM', con 2 veces 3600, que sería 7200 Hz. Estamos con 7200, determina la frecuencia normalizada de la señal. Si tenemos esta frecuencia de muestreo, ¿cuál sería la frecuencia de nuestras señales coseno? O sea, si tenemos F1, tenemos las 600 Hz, ¿cierto? Que es la primera frecuencia. Nuestra frecuencia normalizada sería 600 sobre 7200. Es nuestra frecuencia normalizada. ¿No? Porque lo estamos normalizando por la frecuencia de muestreo. ¿Okay? Y esto va a dar 1 sobre 12 ciclos por segundo. Está normalizado. Y lo mismo con la frecuencia 2. La frecuencia 2 es 1800 Hz. La frecuencia normalizada va a ser 1800 sobre 7200. En los 0, ahí al 18 sobre 72. Esto es 9, esto es 2, 8, 1, 4. Cuarto de SPS, ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia normalizada de nuestras señales análogas, ¿cierto? Va a ser 1 sobre 12 ciclos por segundo para la de 600 Hz y 1 sobre 4 ciclos por segundo para la de 1800. ¿Ya? Y así se responde la primera parte de esta pregunta.
Siguiendo con la 2, me preguntan por la resolución en amplitud, el delta medida en volts por muestra, que tiene un cuantizador de 8 bits. Quiere decir esos 256 valores de distintos voltajes, uno de 12 bits y uno de 16 bits. Entonces aquí vamos a tener las señales. Lo primero que tienen que fijarse acá es que las señales están en fase. Porque como están en fase, se han asomado las bien. ¿Qué pasa si los cosenos no están en fase, están desfasados? Cuando un coseno llega a su amplitud máxima, la otra, digamos, esta va a ser, este es S1 y este es S2. Tenemos este S1. Si S2 no está en fase, significa que va a suceder algo así. Entonces, no se van a sumar en fase. Entonces, la resolución no va a ser la misma. Están en fase más simple porque como están en la misma fase temporal, se van a sumar directamente por arriba. Vamos a tener aquí la de 2 y aquí la de 3. Y se van a sumar directamente. Si no están en fase es más complicado. Yo creo que no hay ejercicios que no estén en fase. Así que no es un problema cuestión en este curso. Entonces tenemos estas señales coseno en fase, significa que se van a sumar directamente. Entonces, ¿cuál es el mínimo de este coseno? -1 y el máximo 1, ¿cierto? El mismo acá. Entonces, si este es -1 y este es -1, vamos a tener una amplitud mínima, lo voy a anotar acá, de -5 volts y una amplitud máxima de 5 volts. Eso quiere decir que el rango dinámico de nuestra señal, que lo voy a anotar acá, el rango dinámico va a ser 10 volts. Entonces, si ahora tenemos un cuantizador, voy a poner Q1, 8 bits, Q2, 16 bits, y Q3 era de uno de 12, pero pongamos Q3 12 bits, para complicarnos la vida, ¿cierto? Entonces tenemos estos tres Q y tenemos la resolución, ¿cierto? O sea, tenemos el rango dinámico. O sea, la resolución que vamos a tener, que es R, que es lo mismo que el triángulo delta acá, va a ser el rango dinámico sobre 2 elevado a 8 para el 1, rango dinámico 2 va a ser 10 sobre 2 a la 16 y rango dinámico 3 va a ser 10 sobre 2 a la 12, ¿cierto? Y aquí vamos a tener un rango dinámico de aproximadamente, porque no me sé los valores exactos, 39 milivolts. Este va a ser 2.44 milivolts. Y este va a ser 0.15 milivolts. No era al revés. Cierto, que el 3 de 12. Este era 2.44 milivolts y este es 0.15 milivolts. Y esta va a ser la resolución, respectivamente. Aquí calculamos la resolución, ¿cierto? Tenemos la frecuencia normalizada, tenemos el rango dinámico, todo muy bonito. ¿No nos pide nada más este ejercicio? No, no nos pide nada. Luego, si la tarjeta debe operar con un bitrate de 1120 kilobits por segundo, y cada muestra debe ser cuantizada usando 4096 valores distintos de voltaje, determinar la frecuencia de muestreo que debe utilizar el sistema de comunicaciones para operar y determinar si esta frecuencia satisface el teorema. En caso que no lo satisfaga, determine la folding frequency, las frecuencias aparentes que tendrán las señales. En caso de que lo satisfaga, determina las frecuencias normalizadas. Finalmente, explicar si un cuantizador de 8 o 1 de 16 bits satisface los requerimientos. Pregunta larga. Ya. Veamos si alcanzamos a hacerlo antes de las 12.
Ok, entonces sabemos que necesitamos usar 4096 valores distintos de voltaje. ¿Ok? Eso quiere decir que usamos un 2 elevado a x igual a 4096. Creo que ese x será 12. Me lo dice acá. Sí, 4096 valores distintos de voltaje son 12 bits. Entonces, esto es 12 bits. Entonces, para tener 4096 valores distintos de voltaje, tenemos que cuantizar esto en 12 bits. ¿Ok? Es el primer paso. Por lo tanto, si se opera a 120 kilobits por segundo, que es el número que nosotros muestramos, vamos a tener, somos capaces de mandar 1000 muestras por segundo y cada una de 12 bits, ¿cierto? Y que lo único que hicimos fue dividir el 120 kilobits por segundo. 120 kilobits por segundo lo dividí por el 12 bits. Y eso me va a dar el número de muestras por segundo. ¿Ok? Entonces tenemos que dar 1000 muestras por segundo, siendo cada uno de 12 bits, ¿cierto? Significa que nuestra tasa muestreo va a ser tiene que ser de 1000 muestras. ¿Sí? Ahí podemos satisfacer nuestro teorema de muestreo, ¿cierto? Y como tenemos que muestrar a 3600 Hz, no hay ningún problema con esto, ¿cierto? Ahora, el problema es si este es un valor mayor a 3600, ahí estaríamos más problemas. Entonces, se cumple el teorema de muestreo, ¿cierto? Porque la tasa de muestreo para el que el cuantizador funcione no es mayor que el teorema de muestreo. ¿Ok? Este valor, si la frecuencia que tenemos que cuantizar es mayor, tendremos que hacer otras o el teorema. Si el teorema de muestreo de este es mayor que este, ahí tendremos más problemas. Ahí tendremos que ajustar. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que las frecuencias normalizadas asociadas va a ser frecuencia 1, 0, ¿no? Era 10.000, esto es 10.000. Sí, pues, es 10.000. 10 kilos son 120, 1, 2, eso son 10.000. Ups, y ahí se come, porque es mayor. Ahí está, ¿no? Me comió un cero. Pero este es mayor. Como esta tasa muestreo de acá, muestras por segundo, es mayor que la frecuencia de Nyquist, todo es bonito. Y ahí no hay aliasing. Si es al revés, tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, las frecuencias asociadas van a ser F1 es igual a 600 Hz y el F2 era 1000, era 3600. Sí, era 3600. Era 1800. La frecuencia 2, 1800. Em, Jonathan, Dime. entonces en este caso no se cumple el rango, ¿no es cierto? Como habéis dicho, porque se fue el tercero, ¿no es cierto? No sé si se cumple. Si este de acá Ah, ya, ya, ya. tiene que ser mayor que la frecuencia de Nyquist. Ah, sí, es que había visto que era menor, por eso. Sí, po. Es que había puesto que era. ¿Cómo se llama? No había puesto 10.000, puse 1000, porque este era kilo. Entonces me comí los Ah, ceros. ya, 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 ya. Pero si es 1000, Ok, ahí ya. no se cumple. ¿Ya? Ya, ya, entonces tiene que sí o sí, tiene que ser mayor a la frecuencia. Sí, tienen que ser mayores. Ya, vale, gracias. ¿Vale? Entonces acá tenemos la frecuencia normalizada, ¿cierto? Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. 600 sobre el 10.000 de acá.
Ahora, por lo general, cuando cuantizan y tienen que seguir un muestreo para que el cuantizador funcione, ustedes usan la frecuencia del cuantizador, ¿ya? No se guían con la frecuencia Nyquist. La frecuencia Nyquist es la que les sirve para ver si es que hay aliasing o no, nomás. ¿Ok? Entonces, en este caso, por tanto, usamos la frecuencia de Nyquist, pero acá vamos a usar la frecuencia de muestreo acá, porque lo que nos importa a nosotros ahora acá en trabajo más que el Nyquist. Porque si es que hay folding o cualquier otra cosa, eso se puede arreglar después con otras técnicas. Aquí sería 1800/10. Y eso me va a dar valores de... Eso me da 3/50. Y ese 3/50. Y esto me da 9/50. Y eso no se puede más. Sí, 9/50. Creo que eso no se puede más. Ahora, ¿qué sucede si usamos 8 o 16 bits? Usamos 8 bits, vamos a tener 120 con 3 ceritos, ¿cierto? Sobre 8. Y vamos a tener 3, 2. Tendremos 15, ¿cierto? Porque tendríamos 30.000, sería 15.000, ¿cierto? Muestras por segundo. Que sigue siendo mayor a los 3.600. Entonces se cumple. Y si tenemos 16 bits, tendríamos 12.000 sobre 16, que es igual a 3, 4. 15.000 dividido en 2 sería 7.500 muestras por segundo. Que sigue siendo mayor a 3.600. Ahora una pequeña pregunta a pensar, ¿con cuántos bits ya no se cumple el teorema muestra Nyquist? Hacemos 32 bits, por así decirlo. Sería dividir esto en 2, ¿cierto? Y ahí ya no se cumpliría, creo, y 7.500 sobre 2 es... No, ahí todavía se cumplen. 32 bits tendríamos 3.750 muestras por segundo, que sigue siendo mayor a los 3.600. Ahora si tenemos 32, sería 64 bits el que sigue. Ahora si tenemos 64 bits, dividido 64, ahí tendríamos 1.875 muestras por segundo. Y aquí esto es menor, y aquí recién tendríamos aliasing. ¿Ok? Entonces, nuestro cuantizador va a funcionar para todo lo que sea 32 bits para abajo, pero de 64 bits para arriba ya se produce aliasing. ¿Ok? Una pregunta demostrativa para responder esa pregunta. ¿Ok? Y luego el problema 4 es de Simulink. Simula esta situación en Simulink y plotea dos periodos de las señales digitales cuando se utilizan 8, 12 y 16 bits. Que yo creo que ya no vamos a alcanzar, pero si es que mal no me acuerdo, el profe tiene este mismo ejemplo en Simulink hecho en una de las cápsulas. Me acuerdo haberlo visto. A ver, esta misma cápsula. El profe tiene el mismo hecho, que lo vi el otro día. Me ocurrió. ¿Ya? Porque por la hora ya van a ser las 12, no voy a alcanzar a hacer la simulación Simulink. Lo voy a dejar pasado las 12 menos la semana 18.